Y hoy está con nosotros Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana. Bienvenido, viceministro, y gracias por acompañarnos. Esto pasa en el penal de San Pedro, pero ¿qué ocurre con el resto de los penales del país? ¿Qué plan de contingencia se está aplicando para evitar que haya casos COVID y estos se incrementen en estos recintos? Un gusto, Natalia. Muy buenos días. Un saludo a la gente que nos ve. Bueno, en San Pedro hay que añadir un par de precisiones. En acuerdo con el Consejo de Delegados, se ha dispuesto un autoaislamiento dentro del penal. Nuestros penales en el país son unas pequeñas ciudadelas que obviamente por la precariedad han ido generando construcciones de forma desordenada que permiten obviamente evitar el contacto entre privados de libertad. Se ha dispuesto ayer también una fumigación en coordinación con el Servicio Departamental de Salud, y está en marcha otro plan con el municipio de La Paz para que el fin de semana, que bajará en la circulación y el movimiento, también tengamos otra jornada de desinfección. Ayer hasta el final de la noche se ha procedido a la toma de muestras a 20 privados de libertad. Hoy va a continuar con otra cantidad también que nos permita tener con precisión la cantidad de positivos como corresponde. Entre tanto, no lleguen las muestras, todos son sospechosos de tener COVID, como está establecido en los protocolos. Se está realizando un trabajo coordinado, un poco lento, con el Servicio Departamental de Salud, que entendemos tiene muchos requerimientos, pero al ser este un sector vulnerable y por las condiciones de hacinamiento, exige un tratamiento también bastante celero. Se ha reclamado un poco desde fuera la necesidad de material de bioseguridad, protección y de limpieza. Ya se ha hecho entrega de 2 lotes, hoy en la mañana con el apoyo de UNODC también se va a hacer entrega nuevamente de otro equipamiento. Se mantiene un plan de contingencia muy bien elaborado que permite, por lo tanto, un control de la pandemia. Santa Cruz es el departamento más afectado en todos los términos, con la población, con los municipios y con los centros penitenciarios también. Palmasol ha llegado en su pico más alto a tener alrededor de 90 aislados y sospechosos de COVID. Hoy solamente tenemos 21, no se ha registrado un nuevo deceso hace bastantes días, confiamos en que no vuelva a ocurrir aquello. Hay una gran cantidad de recuperados también, producto de la evolución favorable y el tratamiento adecuado que se ha dispuesto en el régimen penitenciario. En ese entendido, cabalmente bajo este plan de contingencia, el ministro de Gobierno ha instruido suspender una serie de gastos que estaban programados del propio ministerio para transferirlos a la contratación de personal médico para el sistema carcelario que permita atender de forma adecuada, responsable y humana la situación de estos centros penitenciarios que están de por sí abandonados durante los años y obviamente hacinados. En ese entendido, los problemas hoy están en La Paz, yo los considero controlados y a esta altura. Cochabamba hemos tenido un brote muy pequeño en las cárceles de San Sebastián, Quillacollo y El Abra, donde tenemos 2 casos, y el Beni, que junto con Santa Cruz arrancaron al mismo tiempo, donde tenemos otros 50 casos, se ha controlado y se mantiene un control epidemiológico en coordinación con servicios departamentales de salud. No es un tema sencillo, la cantidad de privados de libertad, la falta de condiciones, obviamente dificulta un trabajo mucho más óptimo, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance las 24 horas del día para atender a este sector como a los otros sectores que también requieren de la colaboración del Estado. Ahora, es importante, viceministro, hablar de cuál es ese plan de contingencia, cuáles son los nuevos protocolos para los penales. En el caso de San Pedro, nos enfocamos en ese penal ahora que tiene por lo menos 7 personas que han fallecido en el último tiempo y que se cree que por lo menos 6 tenían síntomas de COVID-19. ¿Cómo es el protocolo de ingreso, de salida, para evitar que esté ingresando el virus hasta las cárceles? Bueno, el plan de contingencia es el mismo para todo el sistema penitenciario. Obviamente, de acuerdo a la cantidad de la población en cada cárcel, eso varía. Palmasola tiene más de 6,000 personas, es decir, una cárcel es del tamaño de alrededor de un municipio. En el caso del departamento del Beni, realmente una situación complicada. En ese entendido, los planes de contingencia han establecido tareas urgentes e inmediatas. La primera tiene que ver con la detección de los sospechosos, la segunda con establecer la línea de contacto, la tercera con generar espacios de aislamiento. Si sabemos que en el exterior, es decir, en las áreas urbanas,
tenemos problemas con los centros hospitalarios. Está claro que en los propios centros penitenciarios necesitamos generar las áreas de aislamiento y de tratamiento. Eso se ha hecho en Palmasola, en Casablanca, por ejemplo, en los sectores de guardería, se va a hacer en Palmasola, en el sector de la capilla y en otro sector del propio penal, que va a permitir tener un manejo mucho más adecuado de la pandemia. Inmediatamente en la ruta que tenemos del plan de contingencia se ha establecido un trabajo coordinado de rastrillaje, desinfección, fumigación, refuerzo alimenticio y fortalecimiento del sistema de salud y de provisión de medicamentos. En esa cadena y en ese orden es que se está trabajando como corresponde en los penales que están siendo golpeados producto de la pandemia. Pero además aquí yo quiero destacar muchísimo la predisposición de los privados de libertad. Si bien ellos están allí cumpliendo una sanción producto de una violación a la norma, de un incumplimiento normativo, han perdido varios derechos, más no la dignidad. En ese entendido, las cárceles tienen varios problemas, no son hoteles de vacaciones y obviamente las condiciones en las que está son a las que hay que adecuarse, pero ellos han entendido que necesitamos trabajar de forma coordinada. Son ellos los que han avalado suspender y mantener todavía la restricción de las visitas. Se han optado por otros mecanismos para el ingreso de encomiendas y apoyo que realizan algunos familiares. Aquí llamo a la reflexión, mucha gente ha olvidado a sus parientes en los centros penitenciarios. Realmente cada caso es motivo de una historia y eso amerita una obligación mayor del Estado. Alimentación no falta, seguramente no será de la mejor, pero es un tema que está resuelto en todo el sistema penitenciario, en el que se trabaja haciendo algunos ajustes en materia alimenticia para fortalecer los sistemas inmunológicos de los privados de libertad, pero se trabaja. Finalmente, Natalia, aprovecho el espacio para exigir del órgano judicial un poco más de humanidad, un poco más de responsabilidad. El gobierno ha puesto en marcha un decreto de indulto y amnistía, está avanzando lentamente, existen restricciones, no pueden acogerse a salir de la cárcel quienes están involucrados con delitos vinculados al tráfico, portación, comercialización de drogas, por ejemplo, ni tampoco quienes están vinculados a las violencias, a la violencia contra la mujer, a la violencia contra niños, niñas, adolescentes, feminicidios. Pero esperamos que el descongestionamiento, un trabajo más eficaz de ejecución penal nos permita poder deshacinar de alguna forma los centros penitenciarios, pero lamentablemente hay distritos judiciales donde todavía los jueces no trabajan. Curiosamente, realizan audiencias para liberar a corruptos vinculados con hechos en malos manejos del Estado, pero no les da la gana de instalar audiencias para liberar a gente que en varios casos ha superado la detención preventiva, el tiempo de la sanción que podría haber tenido con una sentencia ejecutoriada. A ese extremo hemos llegado lamentablemente con la falta de responsabilidad de algunas autoridades judiciales. Yo soy de la lógica de no generalizar. Hay distritos donde se trabaja con mejor coordinación, como Santa Cruz, por ejemplo, con el doctor Cruz, o La Paz con el doctor Cori, que son tribunales departamentales que han entendido que necesitamos trabajar de forma coordinada, pero en otros distritos lamentablemente no existe la misma predisposición. Bien, viceministro, gracias por este contacto con la revista. Buenos días para usted. Continuamos con más.